Buenos días. En la clase del día de hoy vamos a continuar con las propiedades de los estimadores. Solo para recapitular, en el video anterior definimos la propiedad de sesgo o de estimador insesgado y también definimos unas medidas de interés que eran el error cuadrático medio y el error de estimación que nos servía para evaluar la bondad de ajuste de los estimadores. Entonces, en el video de hoy vamos a ver tres propiedades más, que son la eficiencia, la consistencia y la suficiencia de los estimadores. Y esta va a ser nuestra agenda para el día. Entonces, comenzamos con la eficiencia relativa, que es un término bastante simple. Hay que mencionar nuevamente que es posible que nosotros obtengamos más de dos estimadores insesgados para un mismo parámetro teta. Entonces, si el estimador uno y el estimador 2 ambos son insesgados para teta, nosotros podríamos decir, o más bien vamos a decir que preferimos usar el que tenga menor varianza, algo similar a lo que vimos en el ejercicio de la clase pasada cuando calculábamos el error cuadrático medio. Entonces, el concepto de eficiencia surge precisamente en cuestiones de estas varianzas de los estimadores, ¿no? Dados dos estimadores insesgados, el estimador uno y el estimador 2 de un parámetro teta, con varianzas igual a varianza del estimador uno y varianza del estimador 2 respectivamente, nosotros vamos a definir la eficiencia del estimador uno con respecto al estimador 2 como el cociente de las varianzas de los estimadores. Vamos a denotar la eficiencia el estimador uno con respecto al estimador 2 como EFF, una función de ambos estimadores, y se define como la varianza del estimador 2 entre la varianza del estimador uno. Entonces, si teta logito 1 y teta logito 2, ambos son estimadores insesgados para teta, la eficiencia del estimador uno con respecto al estimador 2 es mayor que uno si y solo si la varianza del estimador 2 es mayor que la varianza del estimador uno. Y esta es la cantidad que nosotros necesitamos para poder cuantificar la eficiencia relativa. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se aplica. De hecho, es el mismo ejemplo que vimos en el video anterior cuando analizamos los estimadores insesgados. Era una muestra de tamaño 3 de una distribución exponencial cuya función de densidad está dada por esa expresión que vemos aquí. Y habíamos definido, bueno, en la clase pasada vimos 5 estimadores. Ahorita vamos a recapitular solo a 2 de ellos, que es el estimador uno definido como y1 más y2 entre 2 y el estimador 2 definido como y1 más 2 veces y2 entre 3. Entonces se nos pide hallar la eficiencia del estimador uno con respecto al estimador 2. Lo primero que tenemos que calcular son las varianzas de cada estimador y solo como para recapitular, el error cuadrático medio en este caso como son insesgados coincide con la varianza. Pero bueno, podemos llegar con propiedades de varianza a que la varianza del estimador uno está dado por teta 2 entre 2 y la varianza del estimador 2 está dado por 5 teta 2 entre 9. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos calcular la eficiencia del estimador uno con respecto al estimador 2, tendríamos que hacer este cociente que nosotros vemos aquí, que resolviendo nos queda de 0.9. Entonces, en este caso, como la eficiencia del estimador uno con respecto al estimador 2 es menor que uno, se prefiere al estimador 2 ya que tiene una menor varianza. Ya sabemos que ambos son insesgados, pero ahorita nos vamos a ir por el que tenga menor varianza. Y así es como nosotros utilizamos la eficiencia relativa para evaluar a más de dos estimadores para un mismo parámetro de interés, teta. Ahora vamos a definir la característica o la propiedad de consistencia de los estimadores. Entonces, para ilustrar este concepto, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que una moneda tiene probabilidad P de resultar en cara y se lanza al aire n veces, donde cada tiro es independiente, sea y igual al número de caras obtenidas en los n intentos. Si el valor de parámetro P es desconocido, entonces la proporción o la fracción muestral P gordito es un estimador de este. Este es como vimos igual en el video anterior, definimos que para el caso de las proporciones, la fracción muestral era un estimador para este parámetro. Por intuición, nosotros podemos pensar que si el número n de intentos incrementa, entonces el valor de la estimación debe de acercarse cada vez más al valor verdadero del parámetro P. Y justamente de esto se trata la consistencia. Supongamos que el valor verdadero del parámetro P es 0.5, es decir, que se trata de una moneda balanceada. Tenemos probabilidad de 0.5 que nos salga sol,
o, perdón, que no salga cara, o 0.5 que sea el caso contrario. Entonces, la imagen que nosotros vemos aquí muestra los valores que ha tomado la fracción o la proporción muestral de una sola sucesión de 1000 intentos. Es decir, se hace el intento 1 y se registra si fue cara o no. Se hace el intento 2, se registra si fue cara o no y se calcula la proporción. Y así hasta que se hacen los 1000 intentos. Entonces, lo que podemos notar de aquí es que los valores de la sucesión convergen alrededor de 0.5 cuando el número de experimentos es pequeño, es decir, cuando estamos en esta parte, pero conforme se aumenta o se incrementa el número de los experimentos, entonces se aproxima al valor de 0.5. La pregunta sería, ¿pasará lo mismo con otras sucesiones? Y la respuesta va a ser sí. En esta imagen nosotros vamos, o lo que vemos son 50 sucesiones diferentes de 1000 intentos de lanzamientos de moneda. Entonces podemos ver que en todos los casos, cuando n es pequeña, pues el valor de las estimaciones convergen alrededor de 0.5. Pero cuando n se incrementa o ya tiende, digamos, a 1000, en este caso que es una cantidad suficientemente grande, entonces todas las estimaciones se alcanzan a ver que convergen, perdón, que se aproximan hacia 0.5. Y de esto se trata la consistencia de los estimadores. Entonces vamos a definirlo formalmente. Vamos a decir que un estimador es consistente sí, bueno, que es consistente del parámetro teta, sí para cualquier número positivo epsilon, donde epsilon es una cantidad muy pequeñita, la probabilidad de que la distancia entre la estimación y el estimador sea menor que ese epsilon va a ser igual a 1 cuando n tiende a infinito, o de forma equivalente que la probabilidad de la diferencia en términos absolutos de la estimación con el parámetro de que sea mayor que epsilon va a ser igual a 0 cuando n tiende a infinito. En este caso estoy denotando en la definición, estoy poniendo teta gordito n, y esta n lo que representa es el número de observaciones que se están tomando en la muestra, ¿no? Va a haber un teorema que nos va a permitir saber si un estimador es consistente o no para un parámetro. No va a ser de nuestro interés demostrarlo, pero si requieren ver de la demostración o están interesados en analizar el proceso, se hace a través de la aplicación del teorema de Chebyshev y se encuentra la demostración disponible en el libro que estamos utilizando en el curso. Pero lo que nos dice el teorema es que un estimador insesgado, teta gordito n, para n es un estimador consistente de teta, sí y solo si el límite de cuando n tiene infinito de la varianza del estimador es igual a 0. De nuevo, la n aquí significa el tamaño de muestra que nosotros estamos tomando para el cálculo de la estimación. Y como nota, decir que un estimador es consistente para su parámetro teta es equivalente a decir que converge en probabilidad en teta. Más adelante en curso de probabilidad 2 van a ver las cuestiones de convergencia de probabilidades. Hay varios tipos por ahí, entonces esa es como que una aplicación nada más. Y para hallar o demostrar si un estimador es consistente o no, vamos a ver este ejemplo. Sea y1 hasta yn una muestra aleatoria de la distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrada definida pero desconocida. Demostrar que la media muestral, que se define como la sumatoria de cada una de las observaciones entre el número de observaciones, es un estimador consistente de mu. De acuerdo con el teorema visto previamente, lo que necesitamos es que el estimador sea insesgado. Ya sabemos que la media muestral lo es, pero para demostrarlo, pues aquí lo vemos, ¿no? La esperanza del estimador o la esperanza de la media muestral es justamente la media poblacional, por lo tanto, Y es insesgado y ahorita solo nos faltaría verificar que la varianza de este estimador tienda a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces ya sabemos que la varianza de la media muestral está definida como S cuadrada entre n, donde S cuadrada es la cuasi varianza muestral. Eh, Podemos expresarla, bueno, por definición, la cuasi varianza muestral es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de las diferencias cuadradas de cada una de las observaciones menos su media muestral entre n menos 1. Y si eso lo dividimos entre n, pues nos queda una expresión de este estilo, ¿no? Entonces ya queda casi directo por propiedades de límites que ese límite es igual a 0. Por lo tanto, la media muestral es un estimador consistente de mu.
o bien la media muestral converge en probabilidad en mu. Esto también se le va a conocer como la ley de los grandes números, que no es lo mismo que la que habíamos visto previamente en unidades anteriores. Habíamos visto la ley débil de los grandes números. Tiene cierta relación, pero no es lo mismo. Lo que nos dice esto es que nosotros podemos tomar promedios para precisar o para acercarnos al parámetro poblacional, y mientras más grande sea el número de observaciones que tomamos, pues más cerca vamos a estar del verdadero valor del parámetro. Unos resultados interesantes que nos van a servir para demostrar que otros estimadores también son consistentes son los que vemos a continuación. Supongamos que el estimador converge en probabilidad, vamos a tener un estimador teta gorrito n que converge en probabilidad en teta, y otro estimador teta gorrito prima n que converge en probabilidad en teta prima. Es decir, que ambos son consistentes para sus parámetros. Entonces se va a cumplir que si nosotros sumamos a los estimadores, esa suma va a converger en probabilidad, o también va a seguir siendo consistente para la suma de los parámetros. Si nosotros los multiplicamos, también van a ser, la multiplicación de los estimadores va a ser consistente en la multiplicación de los parámetros. Si teta prima es diferente de cero, entonces el cociente de los estimadores va a converger en probabilidad en el cociente de los parámetros. Y por último, si tuviésemos cualquier función g de x que sea una función de valor real, que sea continua en x, bueno, en este caso en teta, entonces cualquier función del estimador va a converger en probabilidad en esa misma función, pero del parámetro. Y para concluir esta parte, pues vamos a ver un ejemplo de cómo aplicaríamos este teorema. Supongamos que tenemos una muestra de tamaño n, tal que la esperanza de cada una de las observaciones es igual a mu, la esperanza cuadrada es igual a mu prima subíndice 2, y la esperanza de y a la 4 es igual a mu prima subíndice 4, y que todas son finitas. Entonces tenemos que demostrar que la eh, cuasi varianza muestral es un estimador consistente de la varianza poblacional. De nuevo, estamos utilizando el subíndice n en la media muestral y la varianza muestral para denotar su dependencia al tamaño muestral n, es decir, que se han calculado con un tamaño de muestra igual a n. Entonces, por definición, nosotros sabemos que la varianza muestral la podemos ver como esta expresión, pero tenemos cierta igualdad ahí que nos permite ver la sumatoria de la diferencia cuadrada de las observaciones menos su media muestral, como esto que tenemos aquí. Puede ser igual a la sumatoria de las observaciones cuadradas menos n veces la media muestral al cuadrado, y se mantiene la igualdad. Entonces, si nosotros sacamos o factorizamos a la n, podemos ver lo que queda dentro del paréntesis como los promedios de las observaciones cuadradas menos la media muestral al cuadrado. Entonces, vamos a estar utilizando el teorema que acabamos de ver para probar que esta expresión es consistente para sigma cuadrada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a analizar por partes. Primero vamos a tener la primera parte de lo que está dentro de los paréntesis, y vamos a ver que esto es un promedio de n variables aleatorias independientes que están idénticamente distribuidas. Y al ser un promedio, por la ley de los grandes números, sabemos que converge en probabilidad al momento 2, o a mu prima subíndice 2, como lo definimos. Por otro lado, si nosotros definimos la función g de x como x cuadrada, pues esa es una función de valor real y que es continua en x. Entonces, gracias a la propiedad número 4 del teorema, sabemos que la media muestral al cuadrado converge en probabilidad a mu cuadrada. Entonces, lo anterior, aplicando de nuevo otra de las propiedades, que es la de la suma, implicaría que la suma, es decir, si el promedio de las y cuadradas converge en el momento 2 y la media muestral al cuadrado converge en sigma cuadrada, entonces en mu cuadrada, entonces esta expresión converge en mu prima subíndice 2 menos mu al cuadrado, que eso es justamente la definición de sigma cuadrada. Entonces ya tenemos que esta parte converge en probabilidad a sigma cuadrada, o que es consistente para sigma cuadrada. Nos faltaría esta parte de aquí, pero eso no es preocupante, ya que por propiedades de límites, cuando n tiende a infinito, esta expresión converge a 1.
Entonces eso no alteraría el resultado y con esto ya queda demostrado que S cuadrada es consistente para sigma cuadrada, que de nuevo esa es una de las propiedades que nosotros vamos a querer en los estimadores que vamos a estar empleando, que sean consistentes. Y por último vamos a pasar a la definición de suficiencia. Ok, entonces hasta ahorita lo que hemos hecho es que estamos utilizando la información contenida en una muestra de tamaño n para calcular valores de dos estadísticos principalmente, que son la media muestral y la varianza muestral. No significa que estos sean los únicos, pero son los que hemos utilizado con mayor frecuencia. Ya vimos también que podemos calcular, bueno, que tenemos estadísticos ahí para las proporciones. Entonces, en este punto, lo que nosotros hacemos es que cuando nosotros obtenemos ya las estimaciones de la media muestral y la varianza muestral, es decir, ya las cantidades numéricas, pues ya cada una de las observaciones de la muestra ya no son del todo importantes porque ya lo estamos resumiendo en cuanto a estas dos cantidades. O sea, en lugar de estar enlistando, por ejemplo, las calificaciones de cada uno de los alumnos de la muestra, lo que decimos es que la calificación promedio es de tanto y que y que la varianza de esas calificaciones es tanto, que serían las y baras y las s cuadradas. Entonces ahí surge la pregunta. El hecho de resumir la muestra en los dos estimadores mencionados previamente conserva toda la información disponible de mu y sigma, que serían los verdaderos parámetros poblacionales. O sea, la muestra que nosotros estamos utilizando al calcular los valores de la media muestral y la varianza o cuasi varianza muestral, sí estamos utilizando realmente toda la información que nos está dando la muestra, o tal vez hemos perdido u ocultado alguna información acerca de estos parámetros en el proceso de reducción de los datos. Y aquí viene el concepto de suficiencia. eh, Nosotros vamos a querer que los estadísticos obtengan la propiedad de suficiencia y a estos, los que cumplan esa propiedad, se les va a conocer como estadísticos suficientes. Y a menudo nosotros vamos a utilizar este tipo de estadísticos para desarrollar estimadores que tienen varianza mínima de entre todos los estimadores insesgados que nosotros podemos tener para un mismo parámetro. Es decir, lo que buscamos con esta propiedad es que el estimador que nosotros estemos utilizando para obtener una estimación nos esté tomando la información suficiente de la muestra para que pueda resumirla en un solo valor. Entonces, en términos de la definición formal, vamos a decir que sea o dada Y1, Y2 hasta Yn una muestra aleatoria de una distribución de probabilidad con un parámetro desconocido θ, entonces se dice que el estadístico U, vamos a llamarle U, que va a ser una función de la muestra aleatoria, es suficiente para θ si la distribución condicional de Y, Y2 hasta Yn dado U no depende del parámetro θ. Y para ilustrar esta definición, vamos a ver un ejemplo. Consideremos los resultados de n intentos de un experimento binomial, x1, x2 hasta xn, en donde cada xi va a ser 1 si el iésimo intento es éxito y 0 si el iésimo intento es un fracaso. Entonces, si P, la probabilidad de éxito, es un parámetro, o bueno, es la probabilidad, perdón, si P es la probabilidad de éxito de cualquier intento, entonces para cada una de las I's desde 1 hasta n vamos a tener que los valores de las XI's van a ser 1 con probabilidad P o 0 con probabilidad Q, que es lo mismo que 1 menos P. Entonces, vamos a suponer que nos dan un valor del estadístico Y, que se define como la sumatoria de I igual a 1 hasta n de las observaciones X y el número de éxitos entre los n intentos. Esto ya sería como la fracción de muestreo. Nos estamos sumando esto y si lo dividimos entre los n intentos, obtenemos pues una proporción. Eh, si conocemos el valor de Y, la pregunta es, ¿podemos obtener alguna información adicional acerca de P al ver otras funciones de la muestra aleatoria o este estadístico Y ya está siendo un estadístico suficiente para el parámetro P? Entonces, vamos a ver cómo lo haríamos. Lo que tendríamos que hacer por la definición que acabamos de ver es hallar la distribución condicional de cada una de las X's dado el valor que nosotros ya conocemos de Y. Esto lo podemos definir en términos de probabilidad condicional como esta expresión que vemos aquí sería la probabilidad conjunta de cada una de las observaciones con
el valor que ya conocemos del estadístico y eso entre la probabilidad de Y, ¿no? Entonces hay dos análisis que nosotros haríamos aquí. Estas XY hasta XN son las observaciones diferentes que nosotros vamos a estar utilizando, dado que nosotros ya conocemos el valor del estadístico. Entonces, si estas sumatorias de las XY, de las observaciones, es diferente de Y, el numerador de la expresión anterior sería cero. Esto ocasionaría que tuviésemos una probabilidad cero. Por el otro lado, si las sumatorias de las XY desde 1 hasta n son igual a Y, entonces Y es la probabilidad de una sucesión independiente de números entre 0 y 1, que va a tener un total de Y números unos y de n menos Y números ceros, que sería pues, directamente por la definición de un experimento binomial. Entonces, si nosotros quisiéramos ver esas probabilidades en términos de la distribución binomial, la parte de abajo sería la definición que nosotros conocemos de la distribución binomial, que sería P a la Y por 1 menos P a la N menos Y, y todo esto multiplicado por las combinaciones de N en Y, mientras que la parte de arriba sería solamente la probabilidad de un punto Y, que es donde ya conocemos el estadístico suficiente. Y eso se va a cumplir si la sumatoria de las XY va a ser igual a Y o va a ser cero en otro punto, que es lo que acabamos de ver con estas dos condiciones. Entonces, cancelando términos, esta distribución condicional la podemos ver como esta expresión. Y como la distribución condicional de las XY dado Y no depende del parámetro P, entonces podemos decir que Y, definido como la sumatoria de las de las XY, es un estadístico suficiente para el parámetro P. Y con eso ya ejemplificamos la definición de suficiencia. Ahora vamos a ver unas cuestiones de notación, porque no siempre tendríamos que estar, bueno, estrictamente sí tendríamos que estar haciendo este procedimiento siempre, pero hay un teorema que nos va a ayudar a definir determinar si un estadístico es suficiente para un parámetro o no. Pero antes del teorema, vamos a ver, hasta ahora ya hemos considerado que la función de probabilidad PY asociada a una variable aleatoria discreta es una función solo del argumento Y. O sea, usualmente la escribimos como P de Y, o si es una densidad para una variable continua, la escribimos como F de X. Pero para efectos de comprensión, es mucho mejor que nosotros utilicemos una notación que nos permita explícitamente mostrar el hecho de que la distribución de una variable aleatoria Y depende a menudo de un parámetro θ. Esto quiere decir, vamos a ver el ejemplo con una distribución geométrica. Supongamos que tenemos una variable aleatoria Y que se distribuye geométrica. Entonces nosotros usualmente cuando escribimos la función de probabilidad, la escribimos como P de Y por P, perdón, la escribimos como P de Y, que eso lo ponemos como P por 1 menos P a la Y a la menos 1. Entonces escribir P de Y es equivalente a escribir una función P de Y dado P, porque esta densidad, pues a final de cuentas, depende de este parámetro P. Entonces, si P fuera desconocido, pudiésemos escribir la distribución como P de Y dado θ, y ya en la expresión que define a la función de probabilidad, en lugar de poner el parámetro P, pues estamos poniendo el parámetro θ, que es desconocido. Entonces, lo que quiere decir esta parte es que escribir P de Y es equivalente a escribir P de Y dado θ. En el caso continuo sería lo mismo. Tendríamos que es equivalente a escribir f de y o bien f de y dado θ si fuera el caso de que la función de densidad de y depende de un parámetro θ. Ahora, esto fue para una sola variable. Si tuviéramos una muestra de variables aleatorias y1 hasta yn, dada esta muestra, si su distribución dependiera de un parámetro θ, su función de probabilidad conjunta la podríamos escribir como esta expresión. O sea, más bien denotar sería P de Y1, Y2 hasta Yn dado el parámetro θ. Y en el caso de una muestra aleatoria continua, pues sería F de Y1, Y2 hasta Yn dado el parámetro θ. Esto solo es para efectos de notación, realmente no cambia nada la expresión que nosotros utilizamos para la función de probabilidad o la densidad. Y de aquí vamos con esta definición. Sea Y1, Y2 hasta Yn, observaciones muestrales tomadas de variables aleatorias correspondientes a Y mayúscula 1, Y mayúscula 2 hasta Y mayúscula n, cuya distribución depende de un parámetro θ.
pues que va a ser desconocido. Entonces, si y1 hasta yn mayúsculas son variables aleatorias discretas, la verosimilitud de la muestra, que es la misma que hemos visto en el método de máxima verosimilitud, se denota como L de y1, y2 hasta yn dado teta y se define como la probabilidad conjunta de las observaciones muestrales y1, y2 hasta yn. Si las variables aleatorias o la muestra aleatoria son variables continuas, entonces la verosimilitud se define como la densidad conjunta evaluada en y1, y2 hasta yn. Entonces, si son discretas, la verosimilitud la podemos obtener. Por definición sería la función de probabilidad conjunta de las observaciones. Y como son una muestra aleatoria, pues son independientes e idénticamente distribuidas. Entonces podría ser la podemos ver como el producto de cada una de las funciones de probabilidad marginales. En el caso de las muestras aleatorias continuas, pues la podemos ver, la función de densidad conjunta, la podemos ver como el producto de las funciones de densidades marginales para cada una de las observaciones. Y para simplificar la notación, usualmente pueden encontrarse con que se escribe L de teta a la función de verosimilitud en lugar de escribir L de y1, y2 hasta yn dado teta. O sea, cualquiera de estas dos se está refiriendo a la función de verosimilitud. Ahora bien, ya pasamos con el teorema para terminar esta parte. Lo que nos dice el teorema es que vamos a tener un estadístico U basado en una muestra aleatoria, y1, y2 hasta yn, y entonces vamos a decir que U es un estadístico suficiente para la estimación de un parámetro teta si y solo si la verosimilitud L teta se puede factorizar en las siguientes dos funciones no negativas. Es decir, eh, si nosotros podemos ver la función de verosimilitud como una función g que vaya o que esté en función solamente del estadístico y del parámetro, multiplicada por una función que esté en función de la muestra aleatoria, entonces, si podemos factorizarla de esta forma, en esas dos funciones, podemos decir que U es un estadístico suficiente para la estimación de un parámetro teta. Es decir, ese estadístico está utilizando toda la información posible que viene contenida en la muestra aleatoria. Entonces, la demostración de este teorema está fuera de nuestro propósito, por lo que vamos a ver directamente un ejemplo para ya concluir con el video. Y solo como nota, pues este teorema también se conoce como criterio de factorización. Entonces, el ejemplo sería este. Tenemos y1, y2 hasta yn, una muestra aleatoria en la que y posee una función de densidad, como podemos ver a continuación. Es decir, se trata de una distribución exponencial. Demostrar que la media muestral es un estadístico suficiente para el parámetro teta. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero hay que calcular la función de verosimilitud de la muestra aleatoria. Por definición, sería el producto de las densidades marginales de cada una de las observaciones, que esto estaría dado por cada una de estos componentes, ¿no? Para y1 sería la exponencial de menos y1 entre teta, en todo eso dividido entre teta, y así lo único que va a estar cambiando en cada uno va a ser la y1, y2 hasta yn. Si nosotros agrupamos estas exponenciales, lo podríamos ver como esta expresión, la exponencial de la sumatoria negativa de cada una de las yi's entre teta y todo eso dividido entre teta a la n. Ahora, lo pudiésemos dejar hasta ahí, pero acuérdense que con base en el teorema, nosotros necesitamos factorizar en dos funciones una que vaya en términos del estadístico y del parámetro y la otra que vaya en términos de la muestra. Entonces, en este caso, el estadístico que nosotros estamos queriendo ver si es suficiente es la media muestral. Entonces, nosotros tenemos que ver que en alguna parte de esa expresión pueda salir la media muestral para que podamos definir esa función g que va a depender de este estadístico. Entonces, vemos que aquí arriba ya tenemos, arriba del exponente ya tenemos la sumatoria de las yi's. Entonces, lo único que estoy haciendo ahí es que estoy sacando una n para convertir esa sumatoria en la media muestral. Y así ya tenemos una función que depende del estadístico en cuestión y que también depende del parámetro teta.
Ahora lo único que nos faltaría es la función h que depende únicamente de la muestra. Entonces, en este caso particular, el estadístico U está dado por la media muestral y nosotros pudiésemos definir las siguientes dos funciones. La función que va en términos de la media muestral y el parámetro teta va a ser exactamente la misma expresión que obtuvimos en la función de verosimilitud. Y en este caso podemos definir a la función h que va en términos de la muestra como 1, de tal forma que si nosotros multiplicamos g por h, estamos obteniendo la función de verosimilitud, pero ya la estamos viendo factorizada en las dos funciones que nosotros necesitábamos de acuerdo al teorema. Y con esto ya podemos concluir con que la media muestral es un estadístico suficiente para el parámetro teta. Nota, no siempre la función h va a ser igual a 1. En este caso, pues fue una feliz coincidencia que haya sido así, pero dependiendo de cómo nos quede la función de verosimilitud, pudiese ser que aquí sí tuviésemos otra cosa diferente de 1, ¿no? Aquí podemos tener un 1 o cualquier función que dependa únicamente de la muestra aleatoria. Pudiésemos tener una sumatoria por ahí, una productoria, lo que nosotros necesitemos para que podamos factorizar la función de verosimilitud en estas dos funciones. Y con esto ya estamos concluyendo el video del día de hoy. Ya solo nos quedaría ver ahora los estimadores de varianza mínima y un teorema más que nos va a ayudar para esto, pero sería para la siguiente clase. Entonces lo dejamos hasta aquí y eso sería todo.